hicimos énfasis a algunos conceptos y a algunos pequeños detalles que se suponen ustedes debieron haber repasado en sexto de secundaria. Hoy día arrancamos con todo, ¿ya? Entonces, bienvenido a esta que va a ser la sesión del curso, ¿ya? Tienen un calendario de exámenes, yo creo que aquí la administración le va a pasar la fecha de los exámenes. De todas maneras, le voy recordando que 8, 9 y 10. Luego comenzamos otra vez algo del 27, 28, 29 más o menos. Por ahí, ¿ya? Para ir tomando en cuenta las fechas de evaluación. Estamos un ratito haciendo tiempo ya, a modo de que terminen de entrar sus compañeros. Ahí está. Siguen entrando. Ahí está. Entonces, yo voy a ser su profesor durante este curso. Vamos a anotar mi nombre ahí. Para cualquier consulta y duda, en el grupo están los administradores del grupo y también está mi persona. ¿Ya? Ahí estoy. Mi nombre es Carlos Posiagó II y voy a ser su profesor de física en este curso preuniversitario. ¿Ya? Ahí está. Ingeniero civil de profesión, estudiando una especialidad en matemática ahorita. Lo voy a acompañar a lo largo de este curso. A la hora de estudiar física, tengo que hacer referencia, en mi cabeza hago referencia al uso que yo le doy a la palabra física en general, la que le da al público. ¿No ve? Una persona que tiene buen físico, algún trabajo que me demanda esfuerzo físico, todo lo que puedo ver, palpar, sentir a mi alrededor, yo lo relaciono con lo físico, con lo exterior, ¿no ve? Esa es la relación que le damos. En el colegio lo hemos visto como asignatura, en este curso lo vamos a ver como una materia y dentro de nuestra carrera como otras 3 o 4 materias más, ¿no ve? Pero para estudiar física, yo debo de entender primero qué es lo que estoy haciendo. Para los que no estuvieron presentes, en la nivelación, nosotros hemos hecho así. Hemos dividido por un lado lo que es el concepto versus lo que es la definición. Diferencia entre la palabra definición y la palabra concepto. Y decimos nosotros, concepto es más una apreciación personal o grupal, mientras que definición es decir a exactitud y cabalidad lo que es algo. Yo le mostraba en aquella ocasión una botella con líquido y les preguntaba qué es lo que hay aquí. El cómo yo percibo será el concepto. Parece que tiene agua, no estoy 100% seguro, pero es lo más que puedo decir. Mientras que la definición era decir exactitud y cabalidad lo que es algo. Yo tomaba una muestra de ese líquido, lo llevaba al laboratorio y decía inolora, incolora, insípida, parcialmente alcalina, con presencia de algunas sales minerales. Entonces, agua potable, ¿no ve? La definición. Mientras que el concepto es el cómo yo lo percibo, desde lo que estoy estudiando, desde mi punto de vista, desde los autores que he leído, el cómo yo lo percibo. Es importante hacer una diferencia entre estas dos palabras porque a la hora de introducirnos a este curso tiene que quedar claro que estamos estudiando el concepto de física, no la definición. La física hasta la fecha, hasta hoy en día, 22 de febrero de 2021, no está definida.
No está definida porque se sigue innovando, se sigue estudiando la física. Se van descubriendo nuevas cosas. Siempre se va reformando en base a todo lo que se está investigando. Así como no hay definición de tiempo, de la misma manera no hay definición de física. Entrando al concepto de física en sí, la palabra física proviene del griego física, ¿no ve? Si yo quisiera escribirlo. Física, que significa lo natural, lo que me rodea, la naturaleza. Hoy en día, en algunas universidades del exterior, sí, sigue tomando ese nombre todavía. Física teórica, física experimental, ¿no es? Filosofía de lo natural, le llaman las carreras. Al estudiar física, yo me voy enterando que lo que voy observando, lo que voy analizando, a lo que le voy dando respuesta, es a todo aquello que me rodea. Y digo, perfecto. Vamos a tomar un concepto nosotros, pero antes vamos a dividirlo. Para nosotros física cambia completamente del año 1900 para atrás y del año 1900 para adelante, dice. Aquí le vamos a llamar física clásica. Aquí le vamos a llamar física moderna. Ahí está. Vamos a dividirlo así, rotundamente. Física clásica y física moderna. Hacemos esta aclaración, ya que en este curso nos vamos a centrar en estudiar la física clásica del año 1900 hasta su aparición de la física como ciencia. ¿No? Lo demás solo lo vamos a mencionar. A la hora de reconocer qué es física clásica, qué es física moderna, nosotros vamos a nombrar algunos subtemas relacionados con la física moderna. Relatividad, física relativista, el quantum, física cuántica, el estudio del átomo en sí, física atómica, la energía nuclear, física nuclear. Por mencionar. Mencionar algunas de las partes y algunos de los temas que se estudian en física moderna. Solo mencionar dónde está lo que vamos a estudiar. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en la física clásica, pero en la parte de la mecánica. Ahí está. Como siempre, aquí la mecánica, estática, dinámica, cinemática. Ahí está. Con rojo porque es lo que más nos interesa. Aquí también está la acústica, termología. ¿Qué más? A ver, vamos recordando. La óptica.
electricidad, electromagnetismo, electromagnetismo. Ahí está. Lo he puesto con rojo lo que es mecánica porque es nuestra columna vertebral. Tengo claro que voy a estudiar el concepto de física, pero es un concepto del año 1900 hacia atrás, lo que es la física clásica, principalmente mecánica, acompañado de la acústica, la termología, la óptica, la electricidad y el fenómeno electromagnético. Por mencionar, del año 1900 para adelante, lo que es física moderna no es parte de nuestro contenido, pero algunos temas, la relatividad, la física cuántica, la física atómica, la física nuclear. Si voy a ir para atrás, debo empezar desde el principio y digo, ¿dónde aparece la física? La física nace con las primeras civilizaciones, para nosotros, la referencia. Nace por Mesopotamia, a partir de que los primeros hombres intentaron colocar una piedra encima de otra y ya estaban utilizando física sin darse cuenta, ¿no? Tratando de estudiar por el lado de la estática. Estas técnicas constructivas migraron, con el tiempo migraron y llegaron a Egipto. ¿No? En Egipto también se usó la física como técnicas constructivas para construir, para hacer sus maravillas. Llamó la atención de las personas que viajan y así llegó a Grecia. Llegó a Grecia. Es en Grecia donde se le da la importancia de vida. Nace como ciencia en sí. Ahora sí, la física es una ciencia. Por eso, para nosotros, la palabra física proviene del griego, física, físico, que significa lo natural, todo lo que me rodea. ¿Cuál es el concepto que ha ido madurando desde ese tiempo hasta este año, hasta el 1900? Un concepto general que se refiere a lo mismo. Dependiendo del autor, lo voy a encontrar expresado de forma diferente, pero siempre significa lo mismo. La física es una ciencia experimental, observativa, que a través de la matemática, utilizándola como herramienta, trata de demostrar y explicar todos los fenómenos, ahí está, naturales, vamos a decir. Yo digo, la física es una ciencia experimental, observativa, que a través de la matemática como herramienta trata de explicar todos los fenómenos físicos. Un fenómeno para mí es un suceso extraordinario. Algo que está fuera de lo normal, algo que me sorprende. Si comienza a nevar en Santa Cruz de la Sierra, que nunca ha pasado, que comienza a caer nieve en plena ciudad, este fenómeno no ha ocurrido nunca. ¿A qué se refiere? A un suceso extraordinario, algo que no podemos explicar. Actualmente muchas de las cosas se pueden explicar. Claro, ustedes, yo hemos estudiado y la mayoría de las cosas ya nos han enseñado o lo hemos leído por ahí. Pero en la antigüedad se enfrentaban a un problema mayúsculo, ya que la mayoría de las cosas no se podían explicar. La física como ciencia nace como la respuesta a la curiosidad de poder explicar el mundo que me rodea. No quiero vivir sin sentido y de pronto necesito una respuesta. ¿No ves?
¿Por qué llueve? ¿Por qué truena? ¿Por qué unos días del año hace calor y otros días hace frío? ¿Por qué el sol parece que se mueve alrededor de la Tierra? ¿Por qué la luna da vueltas igual? ¿Por qué los árboles se mecen? ¿Por qué el viento sopla? ¿Por qué las cosas siempre caen hacia abajo? ¿No ves? Y un montón de preguntas. Todo lo que rodeaba a los primeros físicos era un fenómeno. La palabra fenómeno proviene del griego, casi parecido, pero con P y H. Fenómeno significa un suceso extraordinario. En la actualidad yo puedo buscar, dependiendo del autor, y me va a salir cientos y cientos de categorías en Internet, en Google. Fenómeno social, fenómeno económico, fenómeno psicológico. Nosotros nos vamos a centrar en tres. Lo que nos confunde, lo que nos interesa y lo que nos confunde. Si nos vamos a centrar en los fenómenos naturales, entonces coloco acá y digo los fenómenos naturales para mí van a ser tres. Lo voy a dividir así. Fenómeno físico, fenómeno químico, fenómeno biológico. En algunos autores, incluso pillo acá, fenómeno físico-químico, pillo. Fenómeno físico, fenómeno químico, fenómeno biológico. ¿Cómo no puedo confundirme a la hora de estudiar? A mí me interesan los fenómenos físicos. No quiero estudiar ni los químicos, ni quiero estudiar los biológicos. No es parte de la asignatura. ¿Cómo ayudo a diferenciar? Los diferencio a través del mismo proceso, con una palabra. La palabra reversible y la palabra irreversible. Es decir, los fenómenos que vamos a estudiar son fenómenos de carácter reversible. Yo le doy agua a usted, agua líquida. Le doy agua. Usted agarra el agua y la lleva al congelador. Lo deja ahí todo el día. Cuando vuelve, ahora es agua sólida. El fenómeno del cambio de estado. Y yo le pregunto, ¿el cambio que ha sufrido el agua de agua líquida a agua sólida es algo reversible o es irreversible? Y dice usted, es reversible. Lo dejo otro día a temperatura ambiente y va a volver a ser agua líquida. Entonces, un fenómeno físico. Los fenómenos de carácter reversible, para nosotros, fenómenos físicos. Y los fenómenos irreversibles, o son químicos o son biológicos. Siempre ponemos casi lo mismo ejemplo, ¿no? Tengo un cigarro, ahí está, y yo le prendo fuego, hay un cerillo, y esto comienza a consumirse, liberando algunos gases y obviamente cenizas. Ahí está, comienza a largar cenizas y gases. Yo le digo, el cambio que está sufriendo el cigarrillo es un fenómeno reversible o irreversible. Es irreversible, no puede volver a ser él mismo. Entonces es un fenómeno químico, es irreversible. La combustión de un cigarrillo es un fenómeno químico. Yo tengo una mascota. Ahí está Firulais. Tiene 2 meses y es muy pequeño. Dejo que pase un año y ahora es más grande. Ha sufrido cambio
Claro que sí, creció. El crecimiento de un animal es un fenómeno físico, un fenómeno químico, un fenómeno biológico. Es un fenómeno irreversible, por lo tanto, es un fenómeno de naturaleza biológica. Voy jugando con cada fenómeno que quiere estudiar para poder clasificarlo. En esta parte de su evaluación, a usted le pregunta qué es un fenómeno y le pide diferenciar entre los físicos, los fenómenos químicos y los fenómenos biológicos. Para este curso, tal vez en esta clase lo vayamos a mencionar, pero a partir de ahora nos vamos a centrar sobre todo en los fenómenos físicos. Ahí está. Vengo acá y corrijo el concepto entonces. Es una ciencia experimental observativa que a través de la matemática como herramienta trata de explicar todos los fenómenos de naturaleza física, los fenómenos físicos. Ahí está. Es decir, aquellos cambios que son reversibles. Aquellos cambios que son de naturaleza reversible. Una vez que tenemos claro qué es lo que vamos a estudiar, pasamos a analizar nuestro concepto. Y digo, a ver, de atrás para adelante. Me interesa explicar, estudiar y observar los fenómenos físicos. Para ello, como herramienta, vamos a utilizar la matemática a través de la observación, la experimentación. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que se ha hecho siempre. Eso es lo que se ha hecho siempre. La observación, la experimentación, utilizando la matemática como herramienta para tratar de explicar el comportamiento de los fenómenos físicos, de los fenómenos reversibles. Muchos personajes han intervenido desde el nacimiento de la física como ciencia hasta la actualidad, aunque a nosotros nos interesa hasta el año 1900, ¿no ves? Todo lo que es la física clásica. En una primera parte, desde su nacimiento, la física por mucho tiempo se llamó física aristotélica. Ahí está, la física aristotélica. La iglesia se había casado con la ciencia y aparecieron los dogmas. Todo aquel que contradiga la forma en que explicó Aristóteles el funcionamiento del mundo, entonces era excomulgado. Y muchas cosas se tomaron como verdad, aunque no eran ciertas. Los físicos que continuaron ese estudio fueron refutando. Uno de ellos, Galileo Galilei, otro de ellos, destacado, Newton, Copérnico, ¿quién es más? Y ahora yo divido a los físicos que aportaron en el crecimiento de la física, lo divido en dos grupos. Unos que en realidad expusieron y explicaron cómo funcionan las cosas, pero que no acertaron. Así lo dividimos en una tablita. Por un lado, los que explicaron el funcionamiento de un fenómeno y más adelante nos dimos cuenta que no era así. Entre los que acertaron y los que no acertaron. ¿Podemos llenar la lista? Sí. Lo primero que hay que tomar en cuenta que en física valoramos por igual
a ambos grupos, porque los estudios de los físicos que acertaron están en función de aquellos que erraron, ¿no? Es decir, todos sus estudios fueron para refutar esas teorías. Por decir algunos ejemplos. Primero, se creía que la Tierra era plana. Ahí está. La Tierra era plana. Luego, la Tierra era redonda. Se creía que la Tierra era el centro de todo, la teoría geocéntrica. Ptolomeo. Luego, no era la Tierra el centro de todo, y aparece un sistema copernicano, ¿no? Teoría heliocéntrica. Aristóteles decía que las cosas caían hacia abajo dependiendo de la forma y el tamaño. Las cosas más pesadas se aceleraban con mayor rapidez. Aparece Galileo Galilei, aparece Newton y explican que no, que en el vacío todas las cosas se aceleran con la misma rapidez sin importar la forma y el tamaño. Y decimos nosotros sí. Los estudios de los físicos que acertaron están en función al de aquellos que erraron. Hoy en día es muy difícil mirar hacia un lado u otro y no ver que se está aplicando la física. En casi todo lo que nos rodea está presente. ¿Cómo hemos llegado a tal punto? A tratar de explicar casi todo lo que nos rodea. Hay muchas cosas por explicar, claro que sí, pero la mayoría ya tenemos una explicación más o menos coherente. Aunque la física cada día que pasa se va corrigiendo. Por ejemplo, la física cuántica ha corregido demasiadas leyes de la física mecánica para poder estudiar un fenómeno. Yo sigo una serie de pasos. ¿No ve? Yo sigo una serie de pasos. ¿Cuáles son estos pasos? No son nuevos. En realidad, siempre lo veníamos haciendo en ese orden. Alguien dijo, hay que ponerle nombre, ¿no? Y aparece Galileo Galilei y dice, a los pasos que seguimos, le vamos a llamar el método científico. Método científico. ¿Cuáles son los pasos del método científico? A ver. ¿Cuáles son los pasos del método científico? Realizar una observación, plantear Ya. el Registro de plantear datos, hipótesis, plantear planteamiento de hipótesis, Ya. experimentación. hacer el Dependiendo del autor que hayan leído, tal vez vayan a variar en los nombres, pero siempre significan casi lo mismo, ¿no? Pueden plantearlo de la forma que quieran, pero el primer paso es la observación del fenómeno. Lo que a mí me llama la atención. Estudiemos la caída libre, por ejemplo. Me llama la atención que todo se vaya hacia abajo. Siempre que suelto algo, se va hacia abajo. Observación. Si voy a discutir con alguien, si todo se va hacia abajo, debo tener un registro de los datos. Registro de los datos. Según mi propia observación y según mi registro de datos, yo puedo plantear ahora cómo funcionan las cosas.
y planteamos nuestra hipótesis. Planteamiento de la hipótesis. Según yo, las cosas caen hacia abajo porque son muy grandes y muy pesadas. Número 4. ¿Cómo demostrar que estoy en lo correcto? Necesito la experimentación. Si usted dice que todo se va hacia abajo, será mejor que lo demuestre. Yo agarro diferentes bolsitas con diferentes sustancias de la tabla y voy a demostrar que todo va hacia abajo. Largo oro, largo plata, largo mercurio. Tendré que largar helio también, ¿no? Oxígeno, boro, carbono, hierro, madera, plástico. Luego de la experimentación, ahora debo cuestionar, ¿no? Voy a cuestionar y digo, vamos a concluir algo. La conclusión es o no es verdad que todas las cosas caen hacia abajo. Si encuentro que es verdad, que yo lo demuestro a través de la experimentación, que para todas las cosas se cumple, que caen hacia abajo, entonces puedo generalizar. Ahora sí puedo generalizar y decir, esto es una ley que es válido para todo el universo. Siempre que yo suelte algo, se va a caer hacia abajo. Ahí está. Y si no se cumple así, que solamente algunas cosas caen hacia abajo y otras caen hacia arriba, entonces tendré que descartarlo y aclarar, ¿no? Se cumple para que ciertas, así, determinadas cosas caen hacia abajo. Tendré que ponerle unas notas. Qué cosas caen hacia abajo, qué cosas caen hacia arriba y el por qué. Son los pasos que en la actualidad se siguen, son los pasos que en la antigüedad se seguían. Galileo Galilei le puso nombre y por esto y por otras cosas más fue nombrado padre de la física moderna. Ahora en este curso, sabemos que esta es la asignatura física. Sabemos que no vamos a estudiar nosotros la definición de física porque no hay definición de física. El concepto está arriba, ciencia experimental observativa que a través de la matemática como herramienta trata de explicar los fenómenos de naturaleza física, los fenómenos reversibles. Ahora que tengo un concepto, ¿qué es un fenómeno? Es todo cambio, ¿no ves?, que ocurre y que yo no sé por qué. Bueno, estudiemos un fenómeno. Para estudiar un fenómeno lo vamos a hacer al igual que lo hicieron todos los otros, con los mismos pasos. Método científico, observación, registro de datos, hipótesis, experimentación. La observación con facilidad tal vez la pueda hacer, ¿no? Vamos a poner en práctica. El problema que yo encuentro ahora es con respecto al registro de los datos. ¿No ves? ¿Cómo voy a ser capaz de registrar los datos? Primero tengo que aprender a cuantificar qué es más grande. Yo coloco aquí un número. Yo le digo 3. Si alguien me dice 10, yo digo esto es mayor. Si alguien me dice 1, esto es menor. Soy capaz de cuantificar. ¿No? Capaz de cuantificar. 1,1 sigue siendo menor. 3,3 sigue siendo mayor. Soy capaz de cuantificar.
Si me hablan y me dicen, ahora esto es Newton, ahora esto es metro, ahora esto es gramo, y digo yo, ¿qué ha pasado? Le he puesto unidades. Se me ha ocurrido inventar las unidades. Y digo yo, primero debería explicarme qué son las unidades para saber si puedo o no puedo comparar. Y aparece otro tipo de comparaciones más complejos todavía. ¿Qué es más grande? ¿Un kilómetro o un metro? Primero que me pregunto si están en las mismas unidades, si quiero medir la misma dimensión. Se me hace difícil. Entonces vamos a tener un problema bastante grande. Si usted no sabe unidades, vamos a tener un problema bastante grande con el registro de los datos. Borramos todo el método científico porque no puedo avanzar. Intento avanzar y no puedo avanzar. Registro de datos no puedo pasar. Usted lo que necesita es tirar una repasada al tema de magnitudes físicas. Magnitudes físicas para poder pasar del registro de los datos, porque llegamos hasta el paso 2 y nos quedamos al no poder interpretar, al no poder cuantificar. Ahora que estoy en magnitudes físicas, digo, magnitudes físicas. Una magnitud física es una propiedad que se puede medir. Todo lo que me rodea se puede medir. O todo aquello que se puede medir, entonces será una magnitud física. Y si usted encuentra algo que hasta ahorita nadie se le haya ocurrido medir, entonces le pertenece, ¿no? Va a ser su descubrimiento, su aporte a la física. ¿Habrá cosas que no se pueden medir? Sí, siempre hay algo nuevo, ¿no? Siempre aparece algo nuevo. Tal vez más adelante. Magnitud de física. Una magnitud física es todo aquello que se puede medir. Ahí está. ¿Qué es medir? Es la pregunta. ¿No ve? ¿Qué es medir? Comparar. Medir es comparar. Yo le pregunto a mi amigo, a tu corteja solo la conozco por fotos. Nunca lo he visto juntos, pero ¿es más grande que vos o más pequeña que vos? Dice, no sé. ¿Qué tendrá que hacer? Tendrá que pararse al lado, ¿no? Es más pequeña. Medir es comparar. A ver, ¿puede medir esta pizarra? Claro que sí. No le doy flexómetro, no le doy instrumento alguno. Y me dice, sí puedo medirla. Y lo mide con la mano. Lo mide con los codos. Lo mide con el pulgar, con el pie, con un solo brazo. ¿Qué está haciendo el personaje para medir la pizarra? Está comparando la pizarra con respecto a un patrón. Ahí está. Comparando la pizarra con respecto a un patrón.
esto es cómo se expresa una medición. Esta es la forma en cómo se expresa una medición. ¿No ve? Se lo expresa a partir de comparar. Para nosotros medir, a partir de ahora, medir es comparar. Es así como las primeras civilizaciones, expresaban sus medidas. Yo quería intercambiar tela y decía, te doy 4 codos míos de tela por, no sé, 20 puñados de grano. ¿No ves? Y comenzaron a aparecer la forma en que yo voy a medir el intercambio. Lamentablemente no todos tenemos el mismo tamaño en extremidades o brazos o pies o lo que sea. Entonces apareció un problema. Cada pueblo, cada civilización manejaba su propio sistema de unidades. Cada uno inventando su propio sistema de unidades. Y el principal problema es el comercio. ¿Cómo vamos a ser capaces de intercambiar si no manejamos las mismas unidades? Por ir muy lejos, los comerciantes, por ejemplo, los que vendían granos, siempre llevaban sus pesas. Esto es tanto, y lo único que hacían era comparar. Por eso las primeras balanzas, ¿se acuerdan? Era un sistema de comparación. Uno cuelga y tiene que contrapesar un peso con otro. Aunque no parezca verdad, este problema no hace mucho que se ha solucionado, ¿no ves? 1960, un 14 de octubre, y se le pone solución al problema. El 14 de octubre del año 1960 se reúne la 11ª Conferencia de Unidades, Pesos y Medidas. Se reúnen y dicen, no podemos continuar así. Todo el mundo tiene sus propias unidades y me tengo que aprender más de 20 sistemas de unidades. Todos deberíamos manejar el mismo sistema de unidad. El mismo sistema. ¿Cómo es posible? Obviamente no todos aceptaron. No todos aceptaron. De los países que más nos llaman atención, 3 países no aceptaron. Un país africano, un país asiático y Estados Unidos. Ahí está, revelándose como siempre. Nosotros utilizaremos el sistema inglés. No aceptan el sistema métrico. ¿No ves? No se acepta el sistema métrico. No importa. Los demás sí. Pero ahora el problema es que nosotros tenemos intercambio comercial con ellos. Intercambiamos. No somos gringos, pero compramos en libras, compramos en arrobas, compramos en quintales, compramos en onzas. ¿No ves? No somos gringos, pero las movilidades y los motores vienen en HP, caballo fuerzas o caballo vapor. CB. No somos gringos, pero los aire acondicionados vienen en BTU. ¿No ves? Sistema inglés. Digo, habrá que aprender 2 sistemas. Y si vamos a aprender 2 sistemas, tendremos que aprender la equivalencia entre nuestro sistema, el sistema internacional de unidades o sistema métrico, y el sistema inglés. Ahí está. Sistema inglés, sistema internacional. Equivalencias.
No hay problemas. Borramos esto. Digo yo, todo aquello que se puede medir es una magnitud física. Sí, pero hay muchas cosas que se pueden medir. La velocidad, la aceleración, el trabajo, la potencia, la fuerza, la resistencia eléctrica, el flujo eléctrico, la temperatura, la masa, densidad, el peso específico, la distancia, la intensidad luminosa, el volumen. Muchas cosas se pueden medir. Demasiadas cosas se pueden medir. ¿Cómo puedo estudiar yo las cosas si son tantas? No tiene que estudiarlas todas. Si usted logra clasificarla, entonces va a reducir lo que tiene que estudiar. Vamos a clasificarla. Sí, me gusta, vamos a clasificarlo. Y entonces anoto. Magnitudes físicas. Pero ¿cómo lo clasifico? Yo le doy a usted una bolsa con gatos. 100 gatos le doy. Clasifique estos gatos. Para clasificarlo, usted va a tomar ciertas características, como el sexo. Entonces lo va a separar en masculinos y femeninos. El tamaño, pequeños y grandes. El color, los oscuritos de los claros de los manchados. La raza, un gato kunumi y un gato de raza pura, diferenciándolo. Ahí está. ¿Cómo clasifica? Tomo cierta característica y lo comparo. Este es negro, este es rojo. A la hora de clasificar las magnitudes físicas vamos a tomar dos criterios. El primer criterio que vamos a tomar es el origen de la magnitud. Y el segundo criterio que vamos a tomar, la naturaleza propia de la magnitud. Ahí está. Las magnitudes físicas por su origen pueden ser de dos tipos. Unas magnitudes le llamamos a llamar magnitudes fundamentales. Son la base de nuestro sistema. Estas magnitudes fundamentales aparecieron junto con el sistema. Nuestro sistema de nosotros nace en el año 1960. En el 70 se renueva un poquito, pero sigue siendo el mismo. Aquí está para nosotros Sistema Internacional de Unidades. Cuando se reúne la 11ª Conferencia de Unidades, Pesos y Medidas, dice, a partir de ahora, el sistema va a tener 7 unidades fundamentales. Y las nombra: la masa, la longitud, el tiempo, ¿qué más? La temperatura, temperatura termodinámica, la intensidad luminosa, la intensidad de corriente eléctrica, por último, la última que se sumó, la cantidad de sustancia o mol. ¿No ve? La recordamos, sí, de nuestra infancia. Sí, he escuchado eso. Cuando tenía 13 años me han enseñado. Así nace el Sistema Internacional de Unidades, con 7 magnitudes básicas en el año 1970.
En algunos autores yo voy a encontrar que menciona el año 1954 como referencia. Son las primeras reuniones. Esto termina de cocinarse en el año 70. Cada cierto tiempo el Sistema Internacional de Unidades se reúne, ¿no? Una de esas reuniones, la más llamativa para nosotros, la del 60, la del 70, la del 2004, 2008, la del 2018, la última. Entre 2004 y 2008, el Sistema Internacional de Unidades se cambia de nombre. ISO 70.000, 80.000. Aunque en los textos y en los autores y en este curso lo seguimos estudiando como Sistema Internacional. Si yo entro un poco más a detalle sobre este nombrecito, sobre el Sistema Internacional de Unidades y sobre esto, lo divide en dos, ¿no? En el sistema CGS y el sistema MKS. ¿No ve? Sistema CGS y sistema MKS, dice. Para referirse a los múltiplos y referirse a los submúltiplos, ¿no ve? Ahí está. Aunque es el mismo sistema. Y no es muy difícil, pero metro, kilogramo, segundo. Su submúltiplo C, E, es centímetros, gramos y segundo. Por algún lado lo voy a encontrar así, haciendo esa diferencia, que para mí no guarda misterio, ¿no? Metro, kilogramo, segundo, centímetro, gramo, segundo. Sus múltiplos y su submúltiplo. Y digo, magnitudes fundamentales también hay veces le pone como apodo magnitudes básicas. Ahí está. Para mí va a significar lo mismo. O le llama básica o le llama fundamental. ¿Cuáles son las otras? Se establecieron estas 7 como la base del sistema. A partir de ahora, la combinación de estas me va a dar las magnitudes derivadas. Aquellas que salen de combinar estas. Un ejemplo claro, mire, la longitud y el tiempo. Yo escribo longitud versus tiempo, así. Y esto se me convierte en metros por segundo. Y esto se me convierte en velocidad. Ahora observo cómo la velocidad deriva de la longitud y el tiempo. La longitud, la velocidad será una magnitud derivada. En algunos autores también le llama secundaria, magnitudes secundarias. A mí me gusta más el nombre de derivada porque dice claramente lo que es. A mí me hablan de una magnitud derivada, me dice claramente lo que es. Las magnitudes fundamentales o las magnitudes básicas son la base del Sistema Internacional de Unidades nuestro. Mientras que las magnitudes derivadas o secundarias, ¿qué serían? A ver. La que derivan de las fundamentales. Son aquellas que van a derivar o van a estar en función de las fundamentales, ¿no? ¿Cuáles son? Si yo la quiero nombrar todas, no voy a terminar ni siquiera la clase del día de hoy. Son demasiadas. ¿Cómo hago?
Son todas Esta aquellas que no parte se de su encuentran. examen le pide que usted diferencie entre las fundamentales, las diferencie con todas las demás. Aquí están todas. Pueden nombrar ustedes, claro que sí, no van a terminar. Hay demasiadas derivadas. ¿Cómo las estudiamos nosotros? ¿Cómo las expresamos? Yo les preguntaría, ¿cuáles son las magnitudes derivadas? Todas las que no son fundamentales. Esa. Todas aquellas que no sean fundamentales, por inercia, tendrán que ser derivadas, ¿no? Y así las englobo a todas. ¿Cuáles todas? Claro, todas que no sean estas 7. Entonces lo que voy a hacer yo es aprender las 7. Masa, longitud, tiempo, temperatura, intensidad luminosa, intensidad de corriente eléctrica, cantidad de sustancia o mol. Aprendo esas 7 y cualquiera que no sea esas 7 será derivada. Ejemplo, el peso. ¿Es una de las 7? No, entonces es derivada. Ejemplo, la potencia. ¿Es una de las 7? No, es derivada. Y así puedo ir rellenando con cada uno de los ejemplos. ¿No ves? Cada uno de los ejemplos voy a ir comparando con respecto a las 7. Y así voy a responder mi examen yo. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, por favor. Sí. A ver, pregunten. Los escucho si van a preguntar. A ver, pregunten. Los escucho. Nada, no dicen nada. Bueno, vamos a tomar como si se entendiera. Si usted clasifica las magnitudes por el origen, tiene que hacer referencia, diferenciar entre las fundamentales y las derivadas. Fundamentales, con las que nace el sistema internacional de unidades. Son la base. Y las derivadas son la combinación de dos o más de ellas, ¿no? Dos o más de ellas. Un ejemplo, la densidad. La densidad para mí es la masa sobre el volumen. Ahí está. Masa fundamental. Volumen no es más que longitud al cubo. Así expreso una diferencia entre lo que es una derivada y una fundamental. Está bien. Está bien. En esta parte de la evaluación, lo primero que me van a preguntar va a ser que yo diferencie entre estas dos. Que sepa diferenciar. ¿Qué es fundamental y qué es derivada? Esa es la primera parte. Bueno, la otra parte, la segunda parte, aquí mismo, a través del análisis dimensional, que yo exprese las derivadas en función de las básicas, que demuestre que es verdad que las derivadas están en función de las básicas, lo que es el análisis dimensional. Y lo vamos anotando. Voy anotando acá. Pongo primero diferenciar entre fundamental versus derivada. La segunda parte, que era el análisis dimensional.
Ahí está. Tercera parte. Se supone que todos deberían utilizar el Sistema Internacional de Unidades. Se supone que todos deberían, no se ve allá, ¿no? Pensé que se estaba viendo. Ahí se ve. Todos deberían utilizar el Sistema Internacional de Unidades, pero como no todos lo usan, va a aparecer las conversiones. Convertir del SI al inglés. Ahí está. 3 tipos de preguntas que se supone deberíamos repasar. Bien, al debe, estamos al debe. Enseguida lo hago, digo, me vengo por acá y sigo comparando. Ahora digo, así se clasifican por el origen entre fundamentales y derivadas. Y por la naturaleza, claro que sí, por la naturaleza es mucho más sencillo todavía. Por su naturaleza lo voy a dividir en 2. Unas magnitudes van a ser magnitudes simples. ¿No? Magnitudes simples o magnitudes escalares. Otras magnitudes van a ser complejas. Yo le voy a llamar magnitudes complejas o magnitudes vectoriales. Ahí está. Por la naturaleza, o son simples o son complejas. Una magnitud compleja es aquella que para poder definirse necesita un punto de aplicación, una dirección, un sentido y una cantidad. Ahí está. Punto de aplicación, dirección, sentido y cantidad. Una magnitud escalar o una magnitud simple, como su nombre lo indica, para poder definirse solo necesita una cantidad. Me lo explican así y yo le digo, sigo sin entender. No te preocupes, enseguida lo vas a entender. Mira, un ejemplo. La pregunta de 100 años que tiene esta pregunta, la que me hacían en el colegio hace 100 años. La diferencia entre masa y peso. Para darme cuenta qué es escalar y qué es vectorial. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? El peso es considerado una fuerza y tiene gravedad. Ya. ¿Y la masa? La masa puede ser extensa, pero puede pesar muy poco. ¿Sí o no? La masa es como el espacio que utiliza un cuerpo y el peso es la fuerza que tiene en relación a la gravedad.
También puede ser una cantidad. Ya. La masa es el espacio, eso es volumen. Volumen es el espacio que ocupan. Le ponemos una pinta acá y le digo, la masa es un escalar, mientras el peso es un vectorial. Pero no he dicho nada porque sigo colocando la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? Primero tendré que recordar el concepto de cada uno. ¿Cuál es el concepto de masa? ¿Cuál es el concepto de peso? A ver, nada. Masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Ya. Sigan. Que masa tiene más características que peso, ¿no? Que solo peso tiene una característica que sería el peso en total. Ya. Vamos a decir nosotros. Según el concepto de masa. Masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, aquello que ocupa un determinado espacio, un determinado volumen. Eso es la masa. La masa es un escalar, ya que es un valor constante. Donde sea que usted mida la masa no cambia de valor. Lo puede medir en la ciudad de Santa Cruz, en la ciudad de La Paz, en el monte Everest. Lo puede medir en la luna o en cualquier parte del universo y la masa va a seguir siendo del mismo tamaño. En cambio, el peso, una magnitud vectorial. Para nosotros en física representamos el peso como W y es el producto de la masa por la gravedad. El peso es la cantidad de fuerza de atracción gravitacional que posee la Tierra sobre todas las masas que están cerca de ella, ¿no? Ahí está. Ese es el peso. Si usted alza una piedra y yo le pregunto qué tan pesada está, y si la larga hacia dónde va a ir hacia abajo el peso. Larga una piedra y va a ir hacia abajo. Porque el peso siempre tiene una dirección y tiene un sentido. ¿Hacia dónde se dirige el peso? Hacia el centro de la Tierra. Si usted se pesa en la ciudad de Santa Cruz, su peso va a ser una medida. Si se pesa en la ciudad de La Paz, menos pesa. Si se pesa en el monte Everest, más livianito. Si se pesa en la luna, mucho más liviano. El peso va variando dependiendo del punto donde se va midiendo. Es decir, en otras palabras, tiene que ver el punto de aplicación, tiene que ver su dirección, su sentido y su cantidad. El peso es un vectorial. Aquellas magnitudes que dependen de un punto de aplicación, de una dirección y de un sentido, las consideramos magnitudes vectoriales. Ahí está. Y aquellas que no dependen de ninguna para expresarse, las consideramos magnitudes escalares. Y ahora vienen las otras preguntas. Yo tengo aquí una botella con agua y digo, aquí tengo 1/4 de litro de agua. Y ahora le pregunto yo, 1 litro es un volumen. A ver. ¿El volumen es escalar o es vectorial? A ver. El volumen es vectorial, dice. Ya. ¿Cuál es el punto de aplicación? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el sentido? La cantidad es 1 litro. ¿Y su dirección?
¿Cuál es el sentido? Sería escalar entonces. Estática. Es escalar, profe. Es escalar. Porque no tiene sentido. Si yo llevo 1 litro de agua a la ciudad de La Paz, va a seguir siendo 1 litro de agua, no va a cambiar. Si llevo 1 litro a la luna, va a seguir siendo 1 litro. Si el litro lo pongo debajo de mi cama, sigue siendo 1 litro. Lo puedo poner arriba y sigue siendo 1 litro. No importa el punto donde está aplicado, no cambia. Y digo, está bien, 1 litro, el volumen es escalar. Deme un ejemplo más claro de vectorial porque no le pude captar. Claro, le digo. El ejemplo más evidente es el de la fuerza. Yo le hablo a uno de ustedes y le digo, aplique fuerza sobre la pizarra. Y me pregunta, ¿dónde? Aquí. Ahí en la X. Ahora, antes de aplicar la fuerza, me pregunta, ¿en qué dirección quiere que aplique fuerza? Como estamos en física, nosotros tomamos el XY. ¿Quiere que aplique fuerza en la vertical o quiere que aplique fuerza en horizontal? En la vertical, por favor. Ya tiene la dirección. La dirección en que va a aplicar fuerza es en la dirección vertical. Ahora me pregunta, ¿en qué sentido quiere que aplique fuerza? O lo hago hacia arriba o lo hago hacia abajo. Note usted que si hago hacia arriba, la va a levantar la pizarra. Y si hace hacia abajo, la va a tumbar la pizarra hacia abajo. El efecto va a ser diferente. El resultado es diferente. La fuerza necesita cierto sentido. Ahora me pregunta por la cantidad. ¿Qué cantidad de fuerza desea que yo aplique? Como usted tiene 18 años, no creo que vaya a pasar de 60 kilogramos fuerza. Entonces le digo, aplique 50 kilogramos fuerza en dirección hacia arriba. Si yo le cambio el sentido o le cambio alguna de estos datos, va a cambiar el resultado. Así yo diferencio a las magnitudes vectoriales de las magnitudes escalares. Una magnitud escalar es aquella que para expresarse es compleja. Necesita punto de aplicación, dirección, sentido y cantidad. Necesita una de estas 4 cosas para poder expresarse. ¿No ve? Necesita una de esas 4 cosas para poder expresarse. ¿Cuáles son aquellas que no necesitan eso? Solo la cantidad me basta y me sobra para entender. Si a mí me hablan de fuerza y me dicen, estoy aplicando fuerza sobre una silla para poder mover la silla. Yo imagino una silla y digo, ¿está aplicando fuerza? ¿Hacia dónde estoy aplicando fuerza? Yo les pregunto a ver a ustedes. Hacia abajo. Si la empujo hacia allá, se va a mover a la derecha. Si la empujo hacia allá, se va a mover a la izquierda. Si la empujo hacia arriba, la voy a levantar. Y si la empujo hacia abajo, no va a pasar nada, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo la dirección y el sentido tienen mucho que ver para obtener el resultado? Si yo le digo a ustedes, voy a colocar 1 litro de agua en esa silla. 1 litro es 1 litro y no necesita más. A la derecha, a la izquierda, abajo, arriba, 1 litro va a seguir siendo 1 litro. Unas son escalares y otras son vectoriales. La fuerza es un vector. Es una vectorial. Es una magnitud compleja.
Bien. Más ejemplos. Necesito más ejemplos de vectoriales. Volumen, ya. Masa, ya. ¿El tiempo es escalar o es vectorial? Tenemos que pasar física hoy día 2 horas y cuarto. ¿Eso es una magnitud escalar o una magnitud vectorial? Escalar. Escalar el tiempo. El tiempo es un escalar. Porque yo le digo, el otro día esperé en la puerta de la casa de mi corteja 3 horas. Y usted dice, pobre, ¿cómo sabe que es arte? No me pregunta en qué dirección, en qué sentido. 3 horas son 3 horas y esperando más tarde todavía, ¿no? Entonces es un escalar el tiempo. Es una cantidad que usted entiende sin más referencia. Yo le digo, ojalá estuvieran aquí porque estoy con el aire acondicionado a 16 grados centígrados. La temperatura. Lo he puesto en 16. Y dicen, ¿ustedes se imaginan el ambiente? Claro que sí. No me preguntan el sentido, no me preguntan la dirección. Ahí está, en 16. No lo dejo que cambie. Temperatura, ¿será escalar o vectorial? Escalar. Es un escalar. Ahí está. Para poder pagar las entradas al concierto, tuve que trabajar 16 horas, 2 días, cada día 8 horas. Y yo le digo a usted, el trabajo en física es la fuerza por la distancia. El trabajo en física se mide en julios. Ahí está. Si usted me dice que ha trabajado 2 días, 16 horas, ¿el trabajo es un escalar o es un vectorial? Vectorial. Sí, doctor. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la dirección? Es escalar. No tiene dirección, no tiene sentido. Trabajar 16 horas es solo 16 horas, es un escalar, ¿no? El trabajo es escalar. ¿Es una magnitud? Claro que es una magnitud porque se puede medir. Yo lo voy a traer y lo voy a hacer trabajar 3 días sin parar y se va a dar cuenta que es una cantidad, ¿no? Puede diferenciar entre grande y poco, claro que sí. Es una magnitud. Puedo jugar todo el día con varios ejemplos y comenzar a darme cuenta. Al principio es muy difícil, pero yo me he dado cuenta de algo. Lo que lo vende es la dirección y el sentido. Ahí está. Cuando es vectorial, inmediatamente me pregunto por la dirección y el sentido y me doy cuenta si es escalar o si es vectorial. ¿No ve? Porque magnitudes vectoriales tienen dirección y sentido, así como la fuerza, así como la silla. Estoy aplicando fuerza a la silla. Yo le pregunto hacia dónde, ¿no? Estoy preguntando por la dirección y el sentido. No es lo mismo que yo aplique fuerza hacia abajo que aplique fuerza hacia arriba. ¿Se dan cuenta? En esta parte de la evaluación, lo anoto acá, viene diferenciar entre escalar y vector. Ahí está.
en esa parte de su evaluación, entonces tendrá que venir, saber diferenciar entre escalar versus vectorial. Le voy a dar un montón de ejemplos y ustedes tienen que decir si es escalar o si es vectorial. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? No está complicado. Ahora que he clasificado así, ahora cualquier magnitud que me encuentre, la puedo clasificar inmediatamente. Para mí, yo las he agrupado en grupos y para mí son fundamentales o derivadas. Ese es un criterio. Si cambio de criterio, o van a ser escalares o van a ser vectoriales. Nótese, miren, nótese. Aquí no importa si son fundamentales o no. Aquí lo que importa es si es escalar o es vectorial. Por ejemplo, aquí está el trabajo, que es una derivada. Aquí está el volumen, que es derivada. Aquí está la masa, que es fundamental. El tiempo, que es fundamental. La temperatura, que es fundamental. Están mezcladas entre fundamentales y derivadas. Porque no estoy preguntándome ahora si es fundamental o derivada. ¿Qué me estoy preguntando? Si es escalar o si es vectorial. Si es simple o si es complejo. Por el origen, unas son fundamentales. Ahí están las 7. Y las demás son derivadas. Eso es por el origen. Y por la naturaleza, o son escalares o son vectores. Dos criterios diferentes, dos clasificaciones diferentes. ¿No ve? En algunos autores, tal vez aquí vayan a encontrar magnitudes tensoriales. Sí. A lo mejor están leyendo de algún texto y encuentran magnitudes tensoriales. Dice usted, ¿qué es tensorial? Algo que en ciertas características se comporta como vector y en otras se comporta como... No. Nada de LGTB aquí. Y para nosotros o es escalar o es vectorial. ¿No ve? Le ponemos acá un pequeño asterisco indicando que esta forma que estoy estudiando es solamente para mi examen, para el examen que vamos a dar. ¿No ve? Ahí está. A veces busco en internet alguna información que me falta y aquí vamos a hacer escalar, vectorial. Tensoriales no las consideramos nosotros. O es escalar o es vectorial. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ya. Ahí está. Ahora he barrido todo el tema de magnitudes físicas y no es muy difícil. Lo primero que tengo que darme cuenta es que una magnitud física es todo aquello que se puede medir. Medir es comparar. ¿No? Comparar con respecto a un patrón. A un rey en Francia se le ocurrió decir, miran mi dedo. Lo midieron el dedo. Esa es su unidad básica desde ahora. La pulgada. Su sucesor dijo, midan mi pie. Le midieron el pie. 32.48 centímetros. 30.48 centímetros, diré. Y dijo, ese es el pie. La que sí. Otro midió el codo, otro midió su brazo y así fueron apareciendo las unidades. Alguien tuvo la brillante idea y dijo, ya sabemos que la Tierra es más o menos una esfera. Ahí está la línea del Ecuador y aquí están los polos. ¿No? A pesar que está en el espacio y en el espacio no hay arriba ni abajo, nos lo hemos ingeniado para poner una parte arriba y una parte abajo. Europa arriba, nosotros abajo. Estados Unidos arriba, nosotros abajo. África abajo. Rusia arriba, China abajo. Alguien dijo, desde la distancia del Ecuador hasta el polo, miran esa distancia. Perfecto, le voy a llamar de esa distancia. A esa distancia de entre 100 millones. Ahí está.
Ahí está, 100 millones. Y sale un resultado. Salió así. Un pedazo. Este tamañito. Ese resultado que salió, no sé, me gusta la palabra metro. Y le llamamos un metro. De aquí, de esta relación, de medir del polo al ecuador y dividirlo entre 100 millones. Salió un pedacito así y es el metro. Y a esto, no sé, se me tinca dividirlo en 100 pedacitos más pequeños. Ahora esto va a ser 1 centímetro. Y si lo divido entre 1000, 1 milímetro. Y así se establece un patrón para comparar, ¿no? El que nosotros usamos en el sistema métrico. El sistema métrico del sistema de unidades, la mayoría de los aportes son franceses. Los franceses son por excelencia, le podemos decir, los padres en las unidades o las magnitudes. Establecieron las bases. ¿Qué hay en el examen de esta parte? El examen en esta parte tiene que ver con esta clasificación. Magnitudes físicas por el origen. Primera parte, diferenciar entre fundamentales y derivadas. Segunda parte, el análisis dimensional, que no lo hemos visto todavía. Tercera parte, convertir del sistema internacional al sistema inglés y viceversa. Sobre todo la masa, la longitud y el tiempo. Cuarta parte, diferenciar entre vectorial y escalar. Quinta parte. En la quinta parte estoy parchando varias cosas y tiene que ver con la notación científica, con la regla del redondeo y con los múltiplos y submúltiplos. Ahí está, múltiplos y submúltiplos. ¿Cuál es múltiplo? Claro, para cuando usted está manejando cantidades, cada cierto tramo le va a aparecer palabras nuevas, ¿no? Y comienzan a aparecer las palabras nuevas. ¿Cuáles son las palabras nuevas? Dependiendo de las cantidades. Cuando usted tenga un número acompañado de un cero, comienza, ¿no? Deca. Con 2 ceros, o hecto. Con 3 ceros, kilo. Con 6 ceros, mega. Con 9 giga. Luego tera. Luego peta, hexa, zeta, iota. Dice, sería más fácil si me da una tabla. Y claro, le hago llegar la tabla. Aquí con tabla. Para que ustedes vayan practicando. Los múltiplos y los submúltiplos con tabla. La notación, el redondeo, ¿qué más? La cifra significativa. Ahí está. La quinta parte son cositas sencillitas, pero entre todos hacen un tipo de pregunta. Van a hacerlo más largo, lo hemos englobado. A ver, notación científica. Redondeo, la regla del redondeo. Está casado con la notación científica, ¿no? El tema de los múltiplos y submúltiplos. Y por último, la cifra significativa, ¿no? Ahí está. ¿Se entiende? ¿No se entiende? A ver. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Se entiende, profe? Sí, sí. Voy borrando. Clarísimo. Más le vale que hayan anotado esta clasificación porque la voy a borrar. Vamos borrando. Profe, el número 1 y número 2, ¿qué es? Ahorita lo voy a escribir de nuevo ya porque nos vamos a poner a hacer. Dice allá arriba, número 1 dice
diferenciar entre fundamental versus derivada. Casi lo tumbo esto. Ahí está. No veo nada. Ahora sí estoy viendo. Lo he movido esta cosita debería tener rueda. Lo voy a acomodar la cámara ya. Le he tirado una patada sin querer. Ahí está. 1, diferenciar entre fundamental y derivada. 2, análisis dimensional. 3, convertir del sistema inglés al sistema internacional o viceversa. 4, diferenciar entre un escalar con un vector. 5, hay un mosquito por acá, es una abeja. 5, hemos englobado notación científica, redondeo, múltiplos, submúltiplos, cifras significativas. ¿No ve? Para aquellos que no tuvieron durante el repaso de la nivelación, ya les voy a reenviar la tabla otra vez, una tablita. Con la tablita y con el banco de preguntas del 2020 vamos a ir analizando qué tal hubiese respondido yo, ¿no? Con mi tablita, viendo qué es lo que me preguntan. Ya, ahí está. Vamos entonces. El 1, diferenciar entre lo que es fundamental y lo que es derivada. En esta parte le voy a dejar como tarea, las fundamentales son 7, ustedes saben, las acabamos de escribir, las acabo de borrar. La tarea es en las derivadas llenar, tiene que hacer unas listas. Trate de llegar a 15, ya, trate de llegar a 15. Por lo menos 15 tiene que googlear. Usted pone magnitudes derivadas y le van a salir 100 tablas. Copie 15. Ahí está. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Ya. ¿Se entiende? No se le va a paralizar la mano de tanto escribir por escribir 15 ejemplos, ¿no? Así que sin exagerar. Ahí. Parte 2. Esto es el 1, ¿no? Este es el 1. Ahí está, para el 1. Escribir. Por lo menos 15 tienen que escribir. Ahora pongo parte 2. Análisis dimensional. A mí me gusta dos cosas. Me gusta que la persona me haga leer y me gusta que luego me lo explique o viceversa, o que me lo explique y luego yo leer. Por lo tanto, le estoy haciendo llegar un PDF del análisis dimensional al grupo WhatsApp. Ahí está. El PDF que le estoy enviando no son más que fotografías tomadas a un libro, a un autor, Jorge Mendoza, de la página número 19, unas 6 hojitas. Pero también lo vamos a explicar. Por si usted quiere leerlo, ahí está. ¿Qué es el análisis dimensional? ¿Qué es el análisis dimensional? El análisis dimensional es una parte de la física que estudia la forma cómo se relacionan
las magnitudes derivadas con las magnitudes fundamentales. ¿Qué es el análisis dimensional? Es una parte de la física que estudia cómo se relacionan las magnitudes derivadas con las magnitudes fundamentales. El análisis dimensional tiene tres objetivos. Ahí está. Tres objetivos tiene el análisis dimensional. Hay tres puntitos. El primero sirve para expresar las magnitudes derivadas en términos de las magnitudes fundamentales. Sirve para expresar las magnitudes derivadas en función de las fundamentales. Expresar, ahí está. Segundo, sirve para comprobar. Sirve para comprobar la veracidad de las fórmulas físicas. Sirve para comprobar la veracidad de las fórmulas físicas. Tercero, sirve para deducir fórmulas a partir de los experimentos. Sirve para deducir fórmulas a partir de los experimentos. Ahí está. ¿Qué es el análisis dimensional? Es una parte de la física que relaciona las magnitudes fundamentales con las magnitudes derivadas. Tiene tres objetivos. Expresar las magnitudes derivadas en términos de las magnitudes fundamentales. Comprobar la veracidad de las fórmulas y deducir nuevas fórmulas a través de los datos empíricos, a través de los datos de los experimentos. Nosotros, en este examen que nos van a tomar, nos preguntan las dos primeras. Que expresemos las magnitudes derivadas en función de las fundamentales. Y lo otro que comprobemos, nos piden comprobar. El segundo es un poquito más complicado que el primero. Y dice, a ver, expresemos. Ahí está. Y empezamos por la más simple. Magnitudes fundamentales, ya, así, mire. Masa, longitud y tiempo. En el análisis dimensional, la masa lo represento por M mayúscula, la longitud por L mayúscula y el tiempo por T mayúscula. Ahí está. En el análisis dimensional represento la masa como M mayúscula, la longitud con L y el tiempo. Por ejemplo, una persona ha caminado 40 kilómetros.
La distancia que ha caminado esa persona sería una longitud. Por lo tanto, la distancia la represento como L. La persona estaba apurada, por lo tanto, llevaba una velocidad de 60 metros por segundo. Yo corriendo, muy grande, ¿no? Menos 10 metros por segundo. Iba al trote. Ahí está. La velocidad es la longitud sobre el tiempo. Expresar las derivadas en función de las simples. Entonces, longitud yo represento como L y el tiempo como T. Entonces, la longitud, tiempo está abajo, lo subo arriba con el exponente cambiado. La velocidad expresada en términos de las fundamentales sería L por T a la menos 1. Esas serían sus dimensiones. Ahí está. Y así como hago con la velocidad, podía hacerlo con otra. Ejemplo, la aceleración. La aceleración para mí no es que más que la velocidad sobre el tiempo. La velocidad que es para mí es L por T a la menos 1. Ahí lo he sacado. Mientras que el tiempo es T. Por lo tanto, ¿cómo me queda esto? Esta T a la 1 lo elevo arriba y sería L por T a la menos 2. La aceleración en función de las magnitudes fundamentales la expresaría así. Como aceleración, sus dimensiones serán longitud por tiempo a la menos 2. Y va haciéndose cada vez más peor porque ahora quiero la fuerza. Fuerza. La fuerza es la masa por la aceleración. La fuerza, su fórmula es M por A. Pero la masa, recuerden que masa es M mayúscula aquí, ¿no? Y la aceleración que será para mí, ahí la tengo arriba, es L por T a la menos 2. Ahora lo junto todo y digo, la fuerza, sus dimensiones serán masa M por aceleración, que es L por T a la menos 2. Ahí está. ¿No ve? ¿Qué estoy haciendo? Estoy expresando las magnitudes derivadas en términos de las fundamentales. Sobre todo nuestros ejemplos están en masa, longitud de tiempo. Recordando que yo represento masa como L, como M, longitud como L y tiempo como T mayúscula. Eso estoy expresando. Las dimensiones de la fuerza en función de las básicas. En la velocidad se combinan 2, en la aceleración hay 2 y ahora en la fuerza están las 3. Y puedo seguir, claro, podría representar el trabajo, la potencia y todas las demás. En esta parte, si quiero terminar de aprender a expresar, yo le voy a decir que vayan al PDF. Les recomiendo ir al PDF y mirar o rehacer los ejercicios que ya están resueltos. En el PDF le estoy mandando unos 10 ya resueltos y justamente me preguntan de esas 10. Qué casualidad. ¿No? Yo creo que no se le va a fregar la vista si descarga el PDF y le tira una leída, ¿no? Por lo menos una leída. O una mirada. Porque no estamos hablando de 100 ejercicios ni 200 ejercicios. Estamos hablando de 10. 10 que le mando y casualmente en el examen le pregunta al menos uno de esos 10. Está más fácil que ganarle a Oriente. Sí, voy a enviar el PDF al grupo WhatsApp. Terminada la clase. ¿Ya? Profe, disculpe una preguntita, una última preguntita. Sí.
En específico, fuerza se diferencia de velocidad. Claro que sí. ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es la velocidad? La velocidad es la variación de la posición en función del tiempo, mientras que la fuerza es la variación de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Coloquialmente, ustedes conocen a la fuerza como fuerza igual a masa por aceleración. Y coloquialmente, ustedes conocen a la velocidad como la variación de la longitud sobre el tiempo. Dos cosas muy diferentes. La velocidad de la fuerza o la aceleración. Usted va de copiloto en una movilidad y está apurado y le dice acelera choco, ¿no? Y él va a acelerar. ¿Qué va a hacer? ¿Aumentar o disminuir la velocidad? Está tan apurado, ve a un niño delante y dice freno, no frenes, ¿no? Se va a quitar. Y si usted le dice frena, va a comenzar a perder aceleración, va a desacelerar, va a disminuir la velocidad. Ahí está. ¿Se entiende? Sí, sí dicen. Entonces, si decimos metros por segundo al cuadrado, hablamos de fuerza. No, metros. A ver. Sobre segundo, sobre segundo. Así se la vamos a dar, mire. Metros por segundo al cuadrado. Esto es, ya no estamos en expresar. Ahora estamos en comprobar. Es lo que venía ahorita. Después de esto, acabado esto, ahora viene comprobar. ¿Cómo se comprueba? Primero, esto arriba es metro, es longitud. Abajo es segundo al cuadrado. Eso es tiempo al cuadrado. Ahí está. Así se comprueba. Y ahora usted hace L por T a la menos 2. Ah, caramba, ¿esto qué es? Es aceleración. Entonces dice aceleración es L por T a la menos. Y así comprueba. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Muchas gracias, dice. Comprobar es ir al revés, ¿ya? Comprobar es ir al revés. Para que comprueben ustedes, primero tienen que leer el PDF y ver los ejercicios que están resueltos. Porque en comprobar va a ir al revés. En vez de darle aceleración y expresar, le va a dar así como su compañero. Metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es? Pregunta. Y yo tengo que ir para atrás y adivinar qué es aceleración. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya. Vamos a quedar el día de hoy aquí. Creo que ya viene otra clase. Sí. Siempre me piden que me salga 10 minutos antes para su recreo. Aprovechen su recreo ya. Porque creo que tienen matemáticas ahora, ¿no? Sí, sí. Una pregunta, Ya, profe. mire, vamos por acá. Vamos por el punto 2. Estamos por análisis dimensional. Nos falta conversiones, diferencial y todo lo que es la notación científica y lo demás. ¿No ves? Sí o yes. ¿Tienen tarea? Sí, tienen tarea. Hagan su tarea. Yo que tengo que enviarles la tabla, el PDF. ¿No ves? La tabla, el PDF y el banco de preguntas. Les encargo, ¿ya? Ahí están los 5 puntos, miren. Les encargo. Mañana, misma hora, mismo canal, ¿ya? Allá así nos vamos a ver hasta el día 26 de marzo, ¿no? Sí. Disculpe una pregunta. Claro. Para el examen nosotros ya tenemos que saber las fórmulas. Ah, sí. El examen es de la unidad 1 a la unidad 5. El examen es sin formulario y sin calculadora. El examen es presencial. Es decir, usted va a venir a la universidad a darlo. El mismo van a usar, ¿ya? ¿Quién está en computadora? Yo me voy a salir y ¿Y qué fecha es? voy a Disculpe. dejar el mando a alguien, ¿ya? A ver. Le Yo, dicen, profe, estoy en computadora. ¿y el primer examen cuándo se da?